Muy buenos días, Sergio. Estamos una vez más en tu programa Tu Onda Club, una radio de estilo. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado este año, este 2024, que espero que la pasemos bien a lo largo del año. Un gusto, Sergio. Gracias, Hugo. Te agradezco nuevamente la oportunidad de poder estar frente a las cámaras y, por supuesto, conversar sobre temas muy importantes hacia la población salvadoreña. Gracias. Sergio, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es para El Salvador, ¿verdad? Que es mutuo e hipoteca. Sí. ¿A qué se relación tiene? Sí, son términos muy importantes que básicamente responden a garantías en el momento de llegar a perfeccionar un negocio jurídico, de llegar a formalizar el acto tal que en este acto precisamente es denominado, como tú lo has dicho, mutuo e hipoteca. ¿En qué consiste? Y quizás vamos a definir conceptos, pero a separarlo. Ambas son garantías. ¿Garantías de qué? Obviamente, al obligarte, tú necesitas garantizarle, obligarte en un contrato, en una relación contractual bilateral o multilateralmente hablando, de cierto objeto que es susceptible de apreciación en el tráfico jurídico. Esto es interesante definirlo por cuanto estamos hablando que al momento de que una persona te preste dinero, ya sea una institución natural o jurídica, te preste dinero, necesita garantizarse que va a venir el libre pago de esto. Eso significa, Hugo, que en efecto, al darse este tipo de medidas, la persona misma que va a obligarse necesita garantizarle a la otra persona que le va a pagar. ¿Y eso cómo se da? Precisamente se da con diferentes acciones. Uno de ellos, lo que nosotros hemos conocido como la acción fiduciaria, es decir, un fiador. El fiador que tiene la misma o mayor, pero no menor, capacidad económica que tú, garantiza que bajo las resultas de un incumplimiento el día de mañana en el ejercicio de una relación contractual, él va a absorber los mismos derechos que el deudor. Por lo tanto, es un fiador, es una garantía de pago. De la misma manera, lo es la hipoteca y de la misma manera es el mutuo. La hipoteca recae sobre cosas muebles. Es decir, si una persona quiere comprar una casa, el banco le presta el dinero, eso se llama mutuo. Le da el dinero a esta persona para que vaya a comprar la casa, se realiza una compra-venta, pero luego se realiza una hipoteca. La hipoteca es la garantía. ¿Cuál es la garantía que le van a pagar al banco el dinero? La misma casa, que queda en garantía hipotecaria registrada en, valga la redundancia, en una institución que da la certeza y seguridad jurídica como el CNR, el Centro Nacional de Registros. Con esto se obtiene certeza y seguridad jurídica y, como decimos nosotros los abogados, esta vez erga omnes, es decir, es oponible a terceros, a todos. ¿De qué? De que tú sos el propietario de una casa, de un apartamento, de una bodega, de un fundo o terreno, etcétera. Esto es para lo que nosotros consideramos las cosas inmuebles susceptibles de una tradición del dominio. Esto es interesante porque en las dos figuras vamos a ver algo que se va a repetir, y esa es la tradición, el uso, goce y disposición de la cosa. ¿Qué significa? El dominio es eso, que tú podés echar mano como te plazca la gana de algo. Si tú tenés, en este caso, un inmueble y tú lo querés destruir, es tuyo, no hay problema. Si te lo destruye otra persona es un delito penal. Pero si tú lo puedes, porque tú tenés el uso para vivir en la casa, el disfrute, que es el usufructo, para poder gozar de los frutos. Si la alquilás, la renta. Si tenés un jardín, las frutas que te da. Y la destrucción de la cosa. En latín se le determina el uti, buti y el abuti, que es lo que prácticamente te estoy planteando, pero eso es en latín. En términos muy pragmáticos es lo que te acabo de preguntar o plantear. ¿Puede hipotecarse un bien que pertenece a varias personas? Si las personas propietarias, que son precisamente las que aparecen en la escritura,
de este bien están todas de acuerdo, por supuesto que todas pueden firmar con relación a esta hipoteca. No habría ningún problema. La hipoteca como tal recae sobre un bien inmueble, no con un mueble. Para eso ya vamos a explicar otra figura. En el bien mueble como tal es lo que nosotros conocemos como un mutuo, ¿sí? Que puede ser un mutuo hipotecario o un mutuo simple. El mutuo simple es para lo que nosotros conocemos como las cosas muebles, es decir, una moto, un carro, los muebles de la sala, etcétera, etcétera. ¿Por quién puede constituirse la hipoteca? La hipoteca puede constituirse únicamente por el titular de la cosa. Es decir, no puede otra persona venir y hacerse pasar como el dueño a menos que tenga un poder que lo acredite, que lo valide como tal. Esta persona tiene la facultad bajo las reglas de la representación legal, como nosotros lo conocemos, que es el mandato. Te dan un poder para que tú lleves a cabo determinado acto y la persona que lo realiza no puede ir más allá de lo que el contrato le está estableciendo. No puede, es decir, el contrato le da la facultad a Hugo para que alquile la casa. Hugo no la puede vender. Hugo no puede ir más allá de lo que el contrato mismo le está estableciendo. Por lo tanto, esta persona, si no tiene un contrato, si no tiene un poder, no puede venderla, no puede alquilarla. Y si lo hace, está cometiendo un delito penal. Es un delito penal de persecución privada, no es un delito previa instancia particular. El delito de estafa, que podría ser el que se puede invocar en este caso, la persona que ha recibido el detrimento patrimonial, es decir, el titular ha recibido un detrimento patrimonial porque le vendieron el inmueble, le vendieron el mueble, la moto, el carro, sin su consentimiento o ha estado siendo alquilada y esta persona no le traslada a esta persona el dinero. Quiere decir que ahí estaríamos entrando en otra esfera ya de naturaleza no solamente civil, o en determinado caso mercantil, que son dos cosas diferentes, sino que hasta una esfera penal bajo el delito de contenido patrimonial de apropiación o retención indebida, porque existe el justo título que obliga a devolver la cosa y Hugo cobró el alquiler de la casa, pero no se lo dio a su mamá ni a su papá, que son los verdaderos propietarios, a menos que su papá validara en decirle: Hugo, agarra este dinero, te lo regalo o ocupalo para pagar la universidad, por ejemplo. ¿Qué pasa si un bien inmueble que ya está hipotecado se hiciera insuficiente para la seguridad de la deuda? Listo. Primero, Hugo, para que este sea suficiente, el bien inmueble, se le hace un valúo. El valúo va a determinar mediante el perito idóneo si dentro del mercado, el precio de mercado es suficiente para garantizar y amortiguar la deuda en un porcentaje mayor. La hipoteca siempre tiene que ser mayor el valor del inmueble a lo que te están prestando. Es decir, si el inmueble vale 450,000, lo más que te pueden prestar sobre esos es el 80 o 90%, depende de la entidad financiera a la cual tú estás apostando. Pero también otra de las garantías que tiene el banco es que adicionalmente te piden una prima y tú das el 20%, es decir, el 20% lo da la persona que está invocando el crédito y el 80% lo da el banco, que le va a quedar, o el 90%, depende si es casa nueva o usada. Pero ese ya es una política interna de cada uno de los bancos o financiera, porque pareciera que cuando nosotros hablamos de banco nos estamos remitiendo únicamente a instituciones bancarias propiamente dichas, y dentro de esta dinámica hay otros sujetos que también participan en esta dinámica, pero que son o las cajas de crédito o las cooperativas, o en determinado momento personas particulares como inversores que se dedican precisamente a este acto. ¿Puede el acreedor hipotecario adquirir la cosa hipotecada? Sí, por falta de pago, por ejemplo, o con una dación en pago. ¿Qué significa por falta de pago? Si una persona no pagó, está de garantía la casa,
esta persona invoca el ir a un juzgado para que el juzgado mismo le haga la entrega y se le adjudique la casa. Se venda en pública subasta y las resultas de esta venta se pueda cubrir ciertamente lo que se tiene pendiente con las costas procesales para el banco, la entidad financiera, y el restante, si es que lo hay, pues se le retribuye en este caso al propietario de la casa. Eso es punto número uno. Y el otro punto es que cuando la persona misma entra en un incumplimiento de obligación por la falta de pago, este puede venir fácilmente, Hugo, y decir: yo no voy a pagar, le voy a dar la figura que nosotros conocemos como una dación en pago. Le voy a entregar el vehículo, le voy a entregar la casa, con tal de yo no entrar en esta dinámica que es precisamente la que nosotros conocemos. Es decir, de poner un pie en un juzgado. Arreglémoslo nosotros extrajudicialmente hablando, y para eso se realiza un documento ante notario autorizado que es dación en pago, que es muy diferente a la resiliación. La resiliación del contrato es muy diferente, que la cual se da cuando hay un alquiler, y entonces de mutuo consentimiento se establece: mire, yo ya no voy a seguir, resiliemos el contrato, pero negociemos. Bueno, le hacen falta 3 meses, págueme 2 y le voy a disculpar 1, págueme 1 y le voy a disculpar 2, y vamos a resiliar el contrato los dos. Es decir, un feliz término. Las cosas así como se hacen en derecho, así se deshacen. Sergio, una pregunta que me están haciendo: ¿puede recaer la hipoteca sobre una herencia? La hipoteca puede caer sobre una herencia, sí y no, porque la pregunta es demasiado general. En el caso, comento, para que una persona pueda poner una herencia como garantía, debe de haber llegado a un feliz término el procedimiento que la ley ya establece como diligencias de aceptación. Esta persona que no ha llevado estas diligencias, o la persona que en un testamento, Hugo, está mencionada, no puede disponer de la cosa hasta que, la cosa me estoy refiriendo a un cosa mueble o inmueble, hasta que haya una resolución firme por parte del juzgado correspondiente que está ventilando el caso. El de cuyujo causante que ha dejado la herencia debe de invocar el heredero esta herencia en el último domicilio del causante, es decir, la persona que murió. Pero se mandan a hacer diligencias de publicidad. ¿Qué significa eso? En los diarios de mayor circulación y en el diario oficial. ¿A dónde nos lleva esta situación? A una cosa bien sencilla, Hugo, que las diligencias de publicidad lo que trae como aparejada consecuencia es públicamente decirle a la gente, al Salvador, dentro y fuera del Salvador, sí, que si hay alguien que tiene igual o mejor derecho del que está invocando el derecho, puede venir a acercarse y hacer valer este derecho. Ejemplo, los hijos dentro y fuera del matrimonio tienen los mismos derechos. Pero usted me dirá, pero eso es en caso de una herencia intestada, cuando no hay testamento. No, en el caso de la herencia testada también. Si el de cuyujo causante no tomó en cuenta al menor de edad, la herencia puede ser modificada. Bueno, Sergio, sé que el tiempo es muy corto, ¿verdad? Pero siempre me gustaría que nos dejaras con la reflexión para este día. Este pasado fin de semana, Hugo, tuvimos el inmenso privilegio, como todos los meses de estos años, de predicar en la iglesia Misión Cristiana Jehová Provee, sobre un tema sumamente espectacular, y es precisamente acerca del inicio del año y de las expectativas que tú puedas tener, y que todos los años nosotros declaramos que este año va a ser un año lleno de bendiciones, donde procesos de año se acaban, por ejemplo, donde nosotros declaramos que este año va a ser un año lleno de muchas bendiciones, pero muy probablemente para unos no llega, y entonces tiende a entrar en una frustración. Sí. Yo predicaba acerca, Hugo, de un personaje de la Biblia que realmente resulta ser sumamente impresionante, como lo es Job. Tengo esta cita bíblica que me gustaría poderlo compartir, y dice Mateo 2, del 1 al 12, cuando Jesús volvió a Cafarnaúm,
corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró la gente que ya no había sitio enfrente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4 hermanos, entre 4 amigos. Mira qué interesante esto, porque el término amigo se va a volver a repetir. Y entonces señalaba precisamente que no podían pasar porque estaba un tumulto de gente. Y ellos entonces, parafraseando un poquito esto, veían que había un techo, rompieron el techo para poder ingresar y poderse acercar a Jesús. Viendo esto Jesús, la fe de ellos, de los hombres, ¿cómo vio la fe de los hombres? Y es algo que no se mira. Obviamente Jesús la sentía como la mujer del manto que tocó su manto y dijo, alguien me ha tocado. Y los apóstoles le decían, Señor, un montón de gente está aquí y te está empujando, ¿cómo no te va a tocar? No, alguien con la suficiente fe. Y muchas veces a la persona que de pronto no veía, al paralítico, le decía, tu fe te ha salvado. Este término de la fe, que nosotros definimos como la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, y que es así, lapidariamente, la definición de conceptos. El domingo estaba predicando sobre un personaje de la Biblia, Hugo, que es espectacular, y es Job, pero la gente de pronto solamente lo repite y no entiende la profundidad de esto. La profundidad en el sentido de que Job se le fue retirado todas las cosas materiales, pero en una cosa impresionante, pero del día a la noche. Sí. Y se le fue retirado, Hugo, porque el acusador, Satanás, llega a la presencia de Dios y él le dice, ¿de dónde venís? De recorrer el mundo. Y Dios le pone a Job como un ejemplo a seguir. Y le dice, ya viste a mi siervo Job cómo me adora, cómo me honra. Como puede venir y decirle Hugo, ya viste a mi siervo Hugo, ya viste a mi siervo Baltasar, ya viste a mi siervo Sergio. Entonces él nos está poniendo, como cualquier padre pone a su hijo de ejemplo, que se siente orgulloso. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos creación admirable. Y la creación admirable, Hugo, es eso. Satanás odia a la creación admirable, porque antes de él, cuando él cae en desgracia, es la creación admirable. Crea a la creación, valga la redundancia. Entonces Satanás odia a la creación y quiere destruirla. Y la creación somos todos nosotros. Pero Dios ama inconmensurablemente a la creación, a tal grado que manda a su único hijo a sufrir, pero a ganarnos la vida. ¿Y cuál vida? ¿Esta vida terrenal? No, la vida en abundancia. ¿Y cuál es la vida en abundancia? La vida eterna, con Él. Y entonces manda a su hijo. Algo que el demonio había querido desde un inicio derrotar, había querido sepultar. ¿Por qué? Porque Jesús viene a salir adelante y a reparar todos los problemas que Adán y Eva hicieron en el Génesis. El demonio ha querido matar ese plan cristocéntrico desde Adán y Eva hasta que llegue el Mesías. Ya te lo voy a contar, pero voy a terminar con Job. Entonces, Dios pone a su hijo Job como alguien que el padre de familia en una casa habla con un gran orgullo. Ya viste a mi hijo Hugo, sigue estudiando en la universidad, ya le hace falta muy poco para salir, y cuando salga ya viste que ya mi hijo Hugo ya egresó, ya viste que mi hijo Hugo ya se graduó. Entonces tú vas a honrar la vida de tus padres, el sacrificio que ellos han hecho tú eras pequeño, naciste hasta el día en que se llega a ventilar. Ya viste el trabajo de mi hijo Hugo, ya viste dónde trabaja mi hijo Hugo. Eso es lo que hizo con Job, y el demonio se molestó. Y entonces le dice, es que él te adora porque él tiene una conveniencia con vos. Mira todo lo que le das. Y entonces él dio permiso. Anda a quitarle todo lo que tiene. Dice que de la noche a la mañana lo perdió todo, Hugo. Y los hijos estaban dentro de una casa y vino un fuerte viento, Hugo, y derribó las 4 columnas y se cayeron soterrados como en un terremoto. Aquí en El Salvador sucede. Y le mataron a sus hijos. A tal grado que los amigos, cuando llegaban a consolarlo, Hugo, lo llegaban a encarar y a decirle que él era responsable de lo que le estaba pasando. Y dice Hugo que Job se molestó mucho con Dios, porque yo he escuchado frecuentemente personas donde dicen,
Job nunca refutó, ¿no es cierto? Por supuesto que lo hizo. Y Dios lo sabía, por supuesto, si nosotros somos su creación, pero nosotros como creación, que Él la estructuró así, nosotros somos imperfectos. Y Dios lo sabe, que tenemos emociones, que tenemos una gran cantidad de hechos que muy probablemente no nos hacen a plenitud parecernos a Cristo. Queremos llegar a ser y seguir sus pasos. Y entonces Él pidió hablar varias veces con Dios. Y entonces Dios no le respondía. Luego de varias veces lo respondió. Y entonces Dios lo encaró y le empezó a decir: ¿dónde estabas vos cuando yo estaba creando el mundo? Cuando estaba separando las aguas de la tierra, cuando estaba separando la luz de las tinieblas, ¿dónde estabas vos? Y entonces dice Job que se retrajo. La segunda vez Dios ya no lo intervino de la misma manera como reprendiéndolo, sino que lo hizo como en un tono muy alegre, no solamente alegre, sino que de pronto como muy afable, hasta chistoso, así dice la Biblia, y depende de las versiones. Estaban hablando de la creación, de los animalitos, del rinoceronte, y Job se volvió a retraer, ya no lo cuestionó. Job volvió a recibir lo que tenía 2 veces más cuando empezó a bendecir a los amigos que lo habían llegado a increpar. Entonces cuando tú empezás a bendecir a tus enemigos, esa es la moraleja, Hugo, a los que te están causando daño, porque la justicia es de Dios y Él se va a encargar de eso. Dice la Biblia que ahí vino nuevamente. Pero lo tocó 2 veces Satanás con la venia de Dios. La segunda vez le dijo: tócale su cuerpo, mas no su alma. Y le dio lepra y todo. Lo que te quiero decir de todo esto es que, ¿te imaginas tú la presión social que el hombre pasó? Sí. Todos los habitantes de la colonia riéndose de él. Dicen que lo dejaron todos, hasta la esposa lo dejó y se fue. ¿Te imaginas esa presión social? Sí. La misma presión social que tenemos nosotros. O cuando Jesús le estaban latigando, todo el mundo riéndose de él. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Porque en la sociedad, en El Salvador, todo el mundo anda con la piedra en la mano, como cuando le llevaron a la mujer que la habían encontrado en el acto. ¿Nunca te has fijado que la gente es bien ligera para emitir juicio de valor? Sí. Mira, ahí traen a Hugo. ¿Y qué pasa? Ahí lo traen en una camilla, a saber en qué ha andado Hugo. No, señor, estaba jugando fútbol y se mareó. Ah, vaya, pero la gente ya tiene la piedra, porque la gente no anda buscando justicia, anda buscando venganza. Y eso ha sido siempre por los siglos de los siglos. No es la excepción en tiempos de Jesús, ni tampoco lo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué te quiero decir con esa prédica? Que Jesús en el mundo espiritual, Dios en el mundo espiritual, apostó sobre su Hijo frente a los seguidores de Satanás, así dice la Biblia. Entonces Job no lo dejó en ridículo a Dios, ni Dios lo dejó a Job en ridículo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De esa misma manera, Hugo, lo que en el mundo espiritual se estaba dando y que Job no sabía, Dios pelea batallas por nosotros, que nosotros ni cuenta nos damos en el mundo espiritual. Esa misma figura de Job es la misma figura que se dio con Elías cuando dejó a Eliseo y que se abrió el río Jordán y vino el carruaje de fuego y se lo llevó. Esa misma figura se dio cuando Josué venía con Moisés y Moisés se lo llevó el Señor y Josué entró a la tierra prometida, luego de todo lo que había hecho ya Moisés. Pero dice entonces la palabra de Dios que antes de ser crucificado Jesús, fueron al monte Sión, y en el monte Sión lo acompañó unos seguidores de Cristo, los apóstoles, entre ellos Pedro, y una densa neblina los empezó a cubrir. Y cuando los empezó a cubrir, llegó Moisés a reunirse con Jesús y también Elías, el que se fue en el carruaje de fuego. Eso tiene una ponderación bien grande, Hugo, porque fueron arrebatados. ¿Y cómo fue arrebatado Jesús también? También lo hizo posteriormente, después de que resucitó el tercer día, se elevó, fue arrebatado. Es lo que nosotros conocemos como la Asunción. Y fueron arrebatados. Ahí estaba Elías, un hombre recto, un hombre que le dijo a los seguidores de aquel Dios: dígale a su Dios que mande fuego. Y no lo hizo. Y todavía le pusieron al holocausto agua. Ahora le dijo: yo le voy a decir a mi Dios, a Yahvé, al gran yo soy, que encienda. Y cayó fuego del cielo y se encendió. Ese es nuestro Dios. Pero ese Dios, Hugo,
de lo que te he contado con Moisés ante los egipcios, de lo que te he contado de Elías ante estos dioses paganos, lo que te he contado precisamente, lo que hizo Jesús de enfrentarse ante el poder romano político, ese mismo Dios es el que tenemos nosotros ahora, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, con el mismo poder y con el mismo amor hacia todos nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado de poderme referir al pueblo salvadoreño y particularmente el mensaje. Gracias. No, gracias a ti, Sergio, por siempre tomarte el tiempo con nosotros. Bueno, hemos llegado al final de tu programa, Tu Onda Club, una radio de estilo. Nos vemos en la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.